Hola, ¿qué tal? Desde luego, si hay un hecho imponible, una tasa fiscal o un procedimiento administrativo al que le resulta más necesario implantar la información georreferenciada, es sin duda la concesión de licencias para la ocupación de la vía pública con mesas y sillas, y por ende a la gestión fiscal de la tasa. No se trata de cambiar nada, no se trata de aumentar personal, ni tampoco de invertir en costosos programas, sino todo lo contrario. Que el departamento gestor de las autorizaciones solicite información a otro departamento sobre qué mesas hay en una zona denota como poco la necesidad de dar un giro en el tratamiento de la información. La gestión gráfica de estas ocupaciones se realiza mediante ficheros CAD y PDF que quedan almacenados en un servidor con denominaciones variadas y en numerosas carpetas, y además suponen una dificultad para la gestión de la información que almacena. Si vemos algún ejemplo, podemos apreciar los distintos archivos que se han generado para una sola ocupación. En este caso tenemos el PDF, generador del decreto, el fichero para las mesas, fichero para las sombrillas, y no deja de ser un dibujo. Este es el fichero CAD que una vez diseñado, dibujado, queda guardado en un servidor y no trasciende más allá en otros departamentos. Pues aunque lo que proponemos es dejar de utilizar la aplicación de AutoCAD para el diseño, para el dibujo de las mesas y sillas y bueno, pues empezar a trabajar directamente en QGIS, vamos a ver, no obstante, cómo podemos traernos aquellos ficheros que ya existen georreferenciados en origen en AutoCAD, cómo podemos incorporarlos a nuestro QGIS. Nos iremos a la pestaña Navegador, que no deja de ser un explorador Windows, que yo veo todos los archivos que tengo, sean compatibles o no con QGIS. Y en este caso tengo aquí el fichero DXF, que es el que hemos visto hace un momento con el decreto de aprobación de mesas y sillas en el Palmar. Bueno, pues ¿cómo lo incorporo a QGIS? Pues simplemente clic y arrastrar. El QGIS nos enseña de este fichero de AutoCAD las distintas capas que puede incorporar al tablero. A nosotros lo que nos interesa es líneas string, es decir, multilínea, y le decimos aceptar. Se habrá incorporado al tablero QGIS. En este caso, como tenía activo la carpeta de alumnos, pues se me ha ido ahí arriba. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es bajarlo a la carpeta que tengo preparada de calidad urbana. También aparece este interrogante, que ya en algún que otro vídeo he comentado que esto es simplemente porque no detecta el sistema de referencia de coordenadas. Aunque al final no va a importar mucho, pero bueno, voy a decirle que el sistema de referencia de coordenadas es el 25830, que ya veis que no se ha movido del sitio, ¿vale? Porque el propio QGIS lo ha detectado. Bien, pues lo que yo quiero es de este fichero de AutoCAD, que ya veis que bueno, pues no deja de ser una serie de líneas, que no tenemos datos, no nos sirven para estadística, no nos sirven para buscar información, ni para agruparlas por zonas, sino que es simplemente una serie de líneas que plasmadas en el tablero. Lo que yo quiero es convertir aquellas líneas que a mí me interesan para evitar tenerlas que dibujar, convertirlas e incorporarlas a nuestra capa de mesas y sillas de QGIS. En este caso sería estas, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a seleccionar aquellas líneas que yo quiero incorporar a mi capa de mesas de QGIS. Pues nada, me sitúo en la capa del fichero de AutoCAD y más o menos intento seleccionar aquellas líneas que son las que me interesan. En este caso, estas. Voy a copiar y lo que hago es irme a la capa georreferenciada de QGIS, la activo y la pego. ¿Qué es lo que he hecho?
Pues he cogido las 42 líneas que vienen de un fichero de AutoCAD que no tienen datos y lo he incorporado a la capa de mesas y sillas de QGIS. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues el kit de la cuestión está en que me ha generado 42 registros. ¿De acuerdo? Claro, yo, digamos, el principio de QGIS es aglutinar toda la información en un solo registro, no tener 42 registros para una sola mesa. Pero bueno, lo veremos ahora. Bien, pues en este caso, esta información del fichero ya no me interesa para nada y lo que voy a hacer es guardar aquellas líneas que he incorporado a mi tablero de QGIS, a mi tabla. ¿Vale? La desactivo y vemos que está incorporada a mi capa de mesas. Lo que voy a hacer es ahora seleccionar aquellas líneas pues, que no me interesan. Voy a quitar esto para que se vea claramente. Pues simplemente pues selecciono esto. Está seleccionando algunas que no me interesan, que sí me interesan tenerlas. Le doy escape. Vale. Vuelvo a seleccionar. A ver si tengo más tino. Le digo borrar. Botón derecho. Le digo borrar. Bien, pues se ha quedado exclusivamente aquellas líneas que conforman las mesas dibujadas en AutoCAD y que están georreferenciadas. Voy a guardarlo y si vemos la cartografía vemos que está pues, en una posición en un principio adecuada a lo que nos interesa. Pero claro, nosotros no queremos 40 registros, ¿vale? Ya veis. Si yo selecciono y le doy a la tabla de atributos, pues ya veis, son 40 registros que evidentemente a nosotros no nos interesa esto. ¿Cómo hacemos para reducir todo esto en un solo registro? Pues simplemente, una vez que lo tenemos seleccionado, ya lo vemos, le damos, activamos y hay un botón, un icono, que es este, que es combinar los objetos. ¿Qué quiere decir? Pues que los 42 registros lo voy a combinar exclusivamente en un solo registro. Digo combinar y aceptar. Guardar. Muy bien, pues ahora veremos. Selecciono las mesas y ya vemos, o vamos a comprobar, si efectivamente es 42 o un solo registro. Pues ya lo tenemos aquí. Es solo un registro, ¿vale? Evidentemente, pues habrá que ir rellenando los datos que nos hagan falta para que se quede almacenado el registro con sus datos. En definitiva, sería una forma pues, de traernos determinados ficheros. Ya sabéis que nuestra pretensión no es que se dibuje en AutoCAD y se tenga que hacer la operación continuamente de estar importando o exportando ficheros. Es que directamente se debe de dibujar en QGIS. Pero bueno, eso es una forma para que veáis cómo podemos importar ficheros de AutoCAD. Bueno, pues respondiendo a esa pretensión que decíamos, vamos a hacer alguna prueba de cómo podemos dibujar en QGIS la ocupación de la vía pública con mesas y sillas. En AutoCAD, básicamente, cuando se diseña o se dibujan pues, las mesas y sillas, no se está continuamente dibujando cada una de las mesas. Se suele tener, digamos, unos modelos que nos permiten no dibujar, sino copiar y pegar un conjunto o un modelo o varios modelos de mesas y pegarlos en el sitio que nos interesa. Concretamente nosotros tenemos la capa modelos, tenemos una serie de, pues eso, de modelos, de dibujos, que lo que nos hacen es pues, facilitarnos la tarea de no estar dibujando las mesas, sino que tenemos todos los modelos que se pueden dibujar y, digamos, utilizarlos.
No obstante, también se pueden hacer diseños distintos a los que hay aquí, ¿vale? En este caso vamos a utilizar una capa que es multilínea, porque la multilínea nos permite en un momento determinado pues ir borrando una línea en concreto. En la capa de polígonos tenemos que pues, borrar un objeto, ¿vale? Bueno, pues volviendo a la capa de multilínea, de mesas, vamos a hacer ese mismo dibujo que hemos visto, vamos a ir para atrás, este mismo modelo que hemos visto, vamos a ver si podemos, pues eso, dibujarlo, o por lo menos, si no dibujarlo, sí, pues crearlo a la misma semejanza de este, ¿vale? Venga, pues volvemos, ya veis que con estas flechitas vuelvo a la posición que en un momento determinado pues me interesa. Y si no, pues simplemente directamente zoom. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues por lo que he visto en el dibujo, que por cierto lo tenemos aquí abierto, son 6 mesas. Además está en una posición diagonal. Y bien, pues en este caso, por ejemplo, no sé, vendría bien este modelo. Lo que yo tengo que hacer es seleccionar el modelo con la herramienta de selección espacial, queda seleccionado y este modelo lo que voy a hacer es copiarlo. ¿Dónde lo voy a pegar? Pues lo voy a pegar en la capa donde yo quiero que quede almacenada. Pues directamente lo que hago es pegar. Lo que yo he hecho es, en la misma posición que estaba este, pegar esa misma mesa, pero en la capa de mesas y sillas. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Pues simplemente moverla. Hay que esperar un momento a que se indexe la capa y veréis cómo, digamos, puedo moverla a través de señalar los vértices. Ya os explicaré lo que es la barra de autoensamblado, ¿vale? Pues en este caso, clic y pues tan fácil como irme al dibujo con el que yo estaba trabajando hace un momento, ¿vale? Este. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque lo que voy a hacer es, lo dejo aquí, guardar y desactivar. Y quito la selección. Vamos a eliminar o a mover este objeto. Ya sabemos que este objeto que viene de AutoCAD está en nuestra capa de mesas. Activo, selecciono el objeto, no lo voy a borrar y lo que hago es moverlo. Vamos a moverlo, por ejemplo, aquí. Ya veis cómo me posiciona en un sitio que a mí me interesa, con digamos, las marcas de autoensamblado que hablaremos de ella. Clic y botón derecho. Bien. Botón derecho otra vez para dejar de seleccionar. Deselecciono y lo que voy a hacer es poner esta mesa en el lugar donde estaba esta. Selecciono el dibujo que me interesa. Utilizo el icono de mover y clic en el vértice que me interesa. Deselecciono y guardo por cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Cómo pongo la mesa, digamos el dibujo, en la misma posición que estaba esta? ¿Vale? Pues simplemente es seleccionar el objeto. En este caso usaría el icono girar, le daría control, clic, suelto control y en esta posición lo que hago es girarlo. Botón derecho. Y guardar. Deselecciono. Esperamos un poco para que se indexe. Ha quedado totalmente pegado a la línea que nos interesa. Pero son 6 mesas. Bueno, pues no hay ningún problema. Selecciono. Y lo que voy a hacer es
En este caso, copiar y mover. Clic a este y a este. Botón derecho, otra vez derecho y deseleccionar. Botón derecho. Pues han quedado 3, pero es que hemos dicho que eran 6. Bueno, no pasa nada. Selecciono otra vez. Ya veis que estoy marcando la capa mesas. Pues lo mismo. Copiar y mover. Vértice a vértice. Botón derecho. Y, aunque parezca que voy a poner otro, pues no. Simplemente guardo y deselecciono. Y desactivo. Botón derecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues habéis visto que acabo de poner 6 mesas paralelas a la línea del jardín. Pero ocurre lo mismo que ocurría con el fichero CAD. Si yo selecciono los dibujos, perdón, ahora sí, lo que tengo son 6 registros. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que he hecho antes con la capa de AutoCAD. Activo y combino en un solo objeto. Ya tengo los 6 registros que le voy a decir crea uno solo. Combinar y aceptar. Selecciono y vamos a ver si ahora hay 6 o un objeto. Pues efectivamente, solo hay un objeto. Ya queda simplemente la tarea de rellenar los datos. ¿Podemos hacer más cosas? Pues como AutoCAD, sí. Vamos a ver. Por lo pronto puedo ponerle cotas. En esta capa de medidas, activo y genero una línea de derecha a izquierda. Clic. 4. metros. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, esta, de abajo hacia arriba, clic, 6 metros. Bueno, esta la he hecho mal, ¿vale? Hay que hacerla de arriba abajo. Guardar. Bueno, pero en el documento, en el PDF, vemos que hay en la zona baja un local. Vamos a dibujarlo también. En este caso, QGIS, en QGIS también tenemos la capa que además consideramos muy importante porque no solamente nos interesan los datos de las mesas, sino del local. Quizá la capa del local y el objeto del local es más inamovible que las propias mesas. Bueno, pues vamos a dibujarlo. En este caso nos vamos a la capa locales, activamos la capa y vamos a ver un nuevo panel que nos permite dibujar los objetos. En este caso es la digitalización avanzada, ¿vale? Que forma parte de esta barra de herramientas. Vamos a dibujar. Lo que nos permite básicamente es dibujar en ángulos y en perpendiculares. Nos ayuda bastante a realizar el dibujo.
el dibujo del PDF más o menos nos lo señala, aunque no está muy claro la posición. Pero bueno, en todo caso es para hacer una prueba. Muy bien, pues como hemos dicho, esta barra de herramientas, este panel de capas, pues nos facilita dibujar en perpendiculares y en ángulos. En este caso, bueno, pues, vamos a, por ejemplo, a daros cuenta cómo busca la perpendicular. Vale. Vamos a ver, por ejemplo, hacerlo aquí, clic. Le digo que quiero un ángulo de 90 grados, con el fin de no equivocarme. Ya veis que por mucho que quiera, no me puedo salir del ángulo recto. Clic y pues a esta posición. Clic y botón derecho. Simplemente hay que rellenar los datos del inmueble. Aceptar. Guardar y desactivar. Cerremos esta capa. Muy bien. Ya vemos que tenemos pues el local, las mesas y sillas. ¿Qué más cosas nos vemos en el modelo del decreto? Pues, por ejemplo, bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, estas líneas que nos dicen que son vías de itinerario peatonal accesibles, sin obstáculos. Bueno, pues también podemos poner nosotros una línea. En este caso, clic, por ejemplo, de aquí a aquí, botón derecho, y tenemos un formulario que nos permite tener textos por defecto para no tenerlo que rellenar. Aceptar. Bien, pues por ejemplo aquí veo que en el decreto pues también viene algo, pues en este caso por aquí en la posición vertical. Pues nada, pues aquí mismo. Viene más, visto que también hay otro, bueno, este ya estaba aquí, ¿vale? Esto voy a guardar, que no tengamos problemas, activo otra vez. Eso no quiere decir que en un momento determinado, pues como cualquier otro objeto de QGIS y de CAD, pues yo en un momento determinado pueda moverlo. Incluso hasta cambiar de orientación. Con la herramienta vértices, pues bueno, pues está aquí mismo. ¿De acuerdo? En definitiva, voy a dejarlo en su sitio. Guardar y desactivar. Pero lo más importante de todo, pues meter los datos. Vamos a coger el local y vamos a, perdón, tengo que ponerme en la capa de local, activo y en este caso titular. ¿Vale? NIF del titular. Pues si vemos el documento, sería este. Titular de la actividad. Denominación de la actividad. Pues en este caso, pistacho bar. Aquí podríamos meter la referencia catastral, la vía pública y daros cuenta que me ha generado, voy a guardar esto, me ha generado un número de local. Esto es importante porque eso es lo que vamos a meter como información para vincular los dos objetos en la información de mesas y sillas. En este caso seleccionada, activo el formulario, activo la capa y le voy a decir que el local al que está vinculado es el 54. La autorización de mesas y sillas, pues en este caso vemos el decreto, pues en este caso le ponemos, copiamos del dato, bueno, y si no lo copiamos simplemente lo metemos. Por cierto, nosotros quitamos barras y puntos y líneas, porque luego es más fácil buscar y ordenar.
La fecha de autorización, en este caso, según el documento, es el 3 de abril del 2022. Mesas, pues nos supongamos que sean 6. Bajo toldo, pues 4. Veladores ninguno. Y si queremos hacer algún tipo de observación, pues en este caso. En este apartado podemos buscar el documento, por ejemplo el PDF, y vincularlo al formulario. Guardar y aceptar. Daros cuenta que, como hemos hecho en el módulo anterior, lo que hemos hecho con el formulario que nos enseña pues, los objetos es ponerle alguna etiqueta que identifiquemos claramente de qué dato con qué dato estamos trabajando. Ya veis, voy a deseleccionar. Ya veis que, por ejemplo, la etiqueta del local, pues aparece el titular del local, o por lo menos la denominación. También podemos ver, como decíamos también para las mesas, que el formulario de locales está configurado para que nos enseñe la denominación comercial. Por ejemplo, en este caso, pues está mal, con lo cual tengo que ir al campo oportuno, activarlo, ponerlo correctamente y lo guardo. Ya veis que aparece bien. Bien, pues ya veis, bueno, existen muchas formas y muchos modelos para trabajar, ¿vale? Pero en definitiva lo que hacemos es que tenemos una serie de locales, concretamente tenemos aproximadamente, hemos hecho pruebas por ejemplo, con 52 locales, pues la virtud de QGIS es que estamos agrupando en un solo tablero toda la información que tenemos del término municipal de las licencias concedidas. Evidentemente podemos mantenerlas, podemos generar una baja, que la baja no tiene por qué suponer que desaparezca el registro, sino simplemente que no se vea. Y encima podemos poner la nueva actividad. Pero tenemos los datos de las dos cosas. Por ejemplo, pues yo puedo buscar, pues no sé, pizzería mano a mano. Selecciono, zona al objeto y pues nos está dando la información de ese local, tanto del local como de las mesas. En el local lo que podemos hacer es incorporar el resto de capas tributarias que nos interese, o de calidad urbana o de inspección urbanística, y podríamos apreciar que de este local pues existe algún tipo de o otras actuaciones urbanísticas, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, vamos a más casos. Vamos a buscar otro que en vez de pizzería pues sea bar, que seguro que hay muchos. Pues tapeo vianto. Pues, seleccionar y zona objetos. Ya aparece por aquí el registro y zona al objeto. Bien, pues esto sería la propuesta que hacemos para que, evidentemente, pues todo tendrá un proceso para perfeccionar la información de las licencias de ocupación de vía pública con mesas y sillas y, por ende, como decíamos en el vídeo, la calidad de los datos tributarios y del padrón fiscal. En definitiva, lo que nosotros planteamos que el trabajo, la labor, el esfuerzo es exactamente igual dibujarlos en AutoCAD, rellenar los datos del obligado tributario y las variables, los elementos que componen la ocupación y evidentemente los elementos fiscales, exactamente es igual ese esfuerzo de hacerlo aquí que de hacerlo aquí, pero con la gran diferencia de que estos datos sí los tenemos visibles y utilizables por todos los departamentos vinculados a esta tasa. Bien, pues como vemos en este módulo vamos a tratar de la denominada barra de autoensamblado en QGIS,
de la digitalización avanzada y un tema pues, que resulta muy interesante, la relación AutoCAD-QGIS. Vale, para hacer esta tarea, para ver este módulo, lo primero que vamos a hacer es ir a QGIS y vamos a eliminar aquellas capas que en un principio pues, no nos van a hacer falta. Disciplina, EMOASA. También porque las herramientas de dibujo CAD o de diseño, digamos que necesitan potencia del equipo en el que se está trabajando. Entonces, cuanto más le quitemos, en un principio, pues mejor. Quitamos territorio y también quitamos toma de datos. En definitiva, dejamos alumnos, genérico, ocupación de vía pública y catastro. Otra de las operaciones que vamos a hacer es saber cómo se incorpora a una capa que no tiene una columna geométrica, como es el caso de la capa que creamos en su día, TXT, cómo hacemos para incorporar una capa geométrica, un campo geométrico en un fichero de texto. Como se hace es de la siguiente manera. Señalamos, nos vamos a la opción base de datos, administración de base de datos. Abrimos PostGIS donde se verá nuestra conexión, por lo menos en la vuestra. Clic. En vuestro esquema y tendréis la capa texto, ¿de acuerdo? Señalamos y ya veis que en la estructura que creamos no existe un campo geométrico. Lo que vamos a hacer es crearlo. Vamos a tabla, una vez señalada, editar tabla, y detecta esta opción de administrador, detecta que efectivamente esa tabla no tiene un campo geométrico y por lo tanto nos da la opción de hacerlo. Añadir columna geométrica. ¿Cómo la vamos a llamar? Pues como decíamos al principio de cuando creábamos las tablas, es multipolígono, multilínea o multipunto. En este caso es multilínea. Entonces, M-L-I-N, multilín. De punto no, sino que es multilínea. Y evidentemente el sistema de coordenada de referencia 25830. Aceptar. Y cerrar. Le damos aquí a refrescar, aunque no veremos el cambio. Sí tenemos que hacer, sobre todo para identificarla claramente ahora en el panel de QGIS, en el tablero, botón derecho y cambiar del nombre. ¿Por qué? Porque ahora la capa ya no es TXT, sino que es multilínea, multilín. Podíamos dejarla con TXT, pero es la mejor manera de identificarla. Bueno, cerramos. Vemos que en el tablero de QGIS sigue todavía estando la capa de texto. La eliminamos, como hemos hecho alguna que otra vez, y volvemos a llamar a la capa. Añadir capa, PostGIS, reconectar. Veremos que ahora la capa que antes era de texto, vemos que ahora la denominamos multilínea, tiene una columna que es geomlin y la geometría es multilínea, multistring. Cargar. Señalamos y cargar. Perdón. Añadir. Y cerrar. Ya tenemos la capa de multilínea. Bien, pues la mejor manera de entender qué es la barra de autoensamblado es con un ejemplo. Yo he activado, vamos a dirigirnos primero a nuestra capa como alumno. Vamos a elegirnos, por ejemplo, el polígono o el punto, porque estará más o menos en el mismo sitio. Botón derecho, zoom al sitio. ¿Vale? Vamos a quitar de mesas, vamos a dejarlas sin las líneas de mesas. También quitamos esto. ¿Vale? Y dejamos exclusivamente nuestras capas
de punto y de polígonos. Vosotros pues la tendréis por algún otro sitio. Vamos a activar la capa también de catastro. Ahora. Vamos a dejar sí, las construcciones también. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a saber qué es la barra de autoensamblado. Si recordáis al principio del vídeo en el que pues movíamos concretamente movíamos los modelos que teníamos de mesas y sillas, los movíamos a otro sitio, ¿vale? Y para eso lo que hacíamos era seleccionar la capa, seleccionar el dibujo y, digamos, activábamos la herramienta de autoensamblado y nos salían unos pequeños cuadraditos que nos permitían anclar y mover, ¿vale? Bueno, voy a quitar también para que no tenga muchas capas activas. Volvemos a nuestras capas. Muy bien. Vamos a ver lo que es la barra de herramientas de autoensamblado. En muchas ocasiones, para realizar un dibujo, nosotros pretendemos iniciarlo pues en alguna parte del objeto. Vamos a dibujar una línea, porque me voy a poner en la capa multilínea. Vamos a iniciar el dibujo pues a partir de la esquinita. ¿Vale? Yo creo que está bien ahí y voy a posicionarlo. Botón derecho. ¿Vale? Y guardamos. Fijaos que yo creo que está en la posición adecuada. Sin embargo, si nos arrimamos, veremos que, vale, como la capa de línea está por encima del polígono, la vemos bien. Vemos que no está en la posición correcta. Bueno, pues voy a perfilar más la selección, ¿vale? Y una vez seleccionada y activada la capa, también nos permite editar los vértices del objeto, en este caso de la línea. Ya me está diciendo pues que lo puedo mover, ¿vale? Bueno, pues voy a ponerlo justo en la esquinita, ¿vale? Muy bien, guardamos y desactivamos. Vamos a verla dónde está. Bueno, voy a deseleccionar que se vea bien. Pues tampoco. Vale, pues este es el motivo del funcionamiento de autoensamblado. Lo que hace es permitirnos que diseñemos respecto a otras capas donde podemos iniciar un dibujo. ¿Vale? Mirad. Una vez que está abierta vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo en multilínea, señalamos y borramos. Si activamos la capa de autoensamblado, tenemos con este botón distintas opciones. Decirle que el autoensamblado funcione en todas las capas, que funcione solo en la capa activa o una configuración avanzada que en definitiva es decirle pues a esta capa sí funciona y esta capa no funciona. Cuanto menos capas tengamos activas, irá más rápido el diseño del dibujo, ¿de acuerdo? Porque cada vez que utilizamos el ensamblado en alguna de las capas, digamos que el ordenador tiene que hacer un proceso interno que cuesta moverlo. Incluso puede tardar pues, algunos segundos en que se reactive. Bien, pero yo lo que voy a hacer es dibujar en la capa multilínea y voy a apoyarme en otra capa, que en este caso es mi polígono. Muy bien, pues lo que voy a hacer es decirle, voy a desactivar esto, decirle que quiero que esté activo la herramienta de autoensamblado para la capa polígonos y multilíneas. Esto voy a quitarlo para que no tengamos problemas, ¿eh? Y además también la de capa de catastro. ¿De acuerdo? Voy a cerrar. Muy bien. Otra cosa muy importante. Cuando yo estoy diciéndole sobre qué capas voy a trabajar el autoensamblado, tengo que decirle
en qué parte del objeto donde yo me voy a apoyar se va a autoensamblar la línea que yo creé. Bien, pues en esta opción está en esta parte del menú, donde yo le voy a decir, la línea puede apoyarse en un vértice, en un segmento en cualquier parte del segmento o incluso en el centroide del objeto o en la mitad del segmento. ¿De acuerdo? Voy hacia la derecha para que se vea. Daros cuenta cómo el vértice no estaba señalado. Voy a señalarlo. ¿Lo veis? Es decir, que la línea cuando se arrime se puede apoyar en un vértice, en un segmento, en cualquier parte, en medio del segmento y en el centroide del objeto. Pero hay otra cosa importante. ¿Qué unidades de medidas vamos a utilizar? Siempre, bueno, cada uno tendrá su predilección, metros. Y le voy a decir que la tolerancia sea 1 metro. ¿De acuerdo? En este caso vamos a hacer lo mismo, por si yo quiero dibujar sobre la misma línea que estoy dibujando. Imaginaos que yo empiezo en un sitio y termino en otro, ¿vale? Pues lo mismo, en este caso es vértice, en el segmento y en la mitad del segmento. Dentro del área o el centroide no, porque es una línea. Unidades, metros. ¿Cuántos? 1. Y también voy a utilizar la capa de catastro porque me va a servir también para apoyarme en ese objeto de catastro para dibujar. En este caso vamos a utilizar la parcela. Voy a quitar este y vamos a utilizar exclusivamente como apoyo la parcela. Pues lo mismo, vértice, un segmento del objeto y la mitad del segmento. Lo mismo. Voy a decirle que las unidades son metros y 1 metro exclusivamente. Muy bien. ¿Qué es lo que le he dicho? Que yo voy a utilizar, porque voy a dibujar con la capa de multilínea, y que me voy a apoyar para dibujar en los vértices la parte del segmento o la mitad del segmento de la capa multilínea, o bien en la capa multipolígono me voy a apoyar en sus vértices, en su segmento, incluso en su centroide. También me voy a apoyar en la capa parcelas, en su vértice, segmento y su centroide. Las unidades de búsqueda de aproximación serán metros y le estoy diciendo que la tolerancia, es decir, que en el momento en que tenga una cercanía de menos de 1 metro se me va a ir el dibujo a cualquiera de las variables que he puesto aquí. Y me explico. Voy a guardar para que... ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar a dibujar una línea. Daros cuenta lo que ocurre. Empiezo a editarla. Está lo que os he comentado antes, que tardará unos segundos en reindexar todas las capas para poder utilizar la herramienta de autoensamblado. Aguantemos un poco. Bien, pues ya me ha dicho que se ha indexado. No os extrañe si se bloquea el QGIS. Depende de la capacidad de cada equipo de cada uno, pues podría ocurrir. Muy bien, vale. Daros cuenta. En el momento en que yo me arrime, según hemos puesto, aproximadamente a 1 metro de cualquier vértice o centro del centroide del objeto o la mitad de un segmento, me va a decir, ¿quieres pegarlo aquí? Vamos a verlo, mirad. ¿Os dais cuenta? O la mitad del segmento o otro vértice o el centro. Pero, ¿qué ocurre con la capa de parcelas? Pues exactamente igual. ¿Os dais cuenta? O el centroide del segmento. Y buscaría el centroide, ya si lo encontramos por aquí. Bueno, por aquí tiene que estar el centroide de la parcela. Vamos a quitar esto para que se vea. ¿Vale?
Bueno, no lo encuentro, pues tendrá que estar por aquí. Muy bien. No sé si me he explicado. Quiere decir que yo voy a dibujar, voy a iniciar un dibujo y me voy a apoyar para iniciarlo en uno de los vértices de los objetos que yo haya configurado que me apoyen en ese dibujo. ¿Vale? Las parcelas catastrales, en mi propio dibujo de polígonos o en cualquier otro objeto que yo defina en esta configuración. Y además le estoy diciendo que la tolerancia sea 1 metro. Vamos a poner 5 metros. Por ejemplo, apoyándome en el polígono, 5 metros. Veréis. ¿De acuerdo? Veréis que ahora, incluso antes de llegar, antes tenía que acercarme por aquí, pues ahora, cuando ve que me acerco a partir de 5 metros, ya está dibujándome la posición de donde puedo empezar a dibujar. Voy a ponerlo otra vez a 1 metro. Esto pues los ingenieros, los arquitectos, los delineantes en AutoCAD lo tienen más que superado. Porque además es la única herramienta que les permiten pues apoyarse para hacer los trabajos con exactitud. Bueno, hemos puesto 1 metro. Muy bien. Puedo iniciar aquí y guardar. Vamos a ver si efectivamente lo ha hecho correctamente. Voy a quitar esto, daros cuenta. Por mucho que me arrime, así es. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar otra. Vamos a buscar el centroide. Clic. Vamos a buscar un vértice de la parcela. Voy a iniciar otra. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el punto? Pues el punto, como yo no he configurado que sea, digamos, el apoyo para dibujar, no se activa. Vamos a hacerlo. Vértice, pues en definitiva es un punto, tiene que ser siempre el vértice. A 1 metro, y en este caso, metros. Puede que tarde un poco ahora en reindexar el ordenador, ¿eh? Dependerá, ya digo, del equipo de cada uno. Bueno, pues vamos a activar. Está reindexando todavía. Perdón. Nos está diciendo que no lo hemos puesto donde queremos enganchar el objeto. Pues el vértice, evidentemente. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que hace ahora. ¿Lo veis? Pues yo tengo claro que yo voy a empezar a dibujar donde a mí me interesa. ¿Vale? Guardar. Pero me facilita también más cosas. Imaginemos que yo no quería, o sea, quería dibujarlo en esta posición, pero luego yo quiero moverlo. Pues vamos a verlo. Seleccionado, activo y voy a moverlo. Vamos a ver si me ayuda a buscar más apoyos. Clic, lo muevo. Pues sí, al centroide. ¿De acuerdo? Muy bien, lo dejo tal y como estaba. Puedo seleccionar un objeto distinto al de la línea, porque yo en la configuración le he estado diciendo que los polígonos también están activados para el autoensamblado. Vamos a seleccionarlo, ¿vale? Activo, y voy a moverlo, ¿dónde? Pues donde he dicho que, donde he configurado que las capas sean, digamos, de apoyo para mover o dibujar cualquier objeto. Clic, no lo voy a poner pues al centroide, pues al centroide. Bueno, de lo que se trataba era de explicar un poco el funcionamiento de la barra de ensamblado. Evidentemente muchos de vosotros no va a dibujar,
pero bueno, pero simplemente que sepáis que esto existe para en un momento determinado o el personal técnico que quiera utilizarlo, que utiliza durante toda su vida AutoCAD, pues que sepa que en QGIS también puede hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a eliminar todo esto. Selecciono, activo. ¿Cuál es la tarea que tenéis que hacer? Pues desactivo. Pues coger la capa de multilínea, que antes era un texto, y al objeto, al polígono y al punto que tenéis creado, lo que vais a hacer es dibujar y posicionar unas líneas. Ya sabéis que lo activo el autoensamblado, configuración con opciones de autoensamblado, y le digo que mis apoyos va a ser pues mis 3 capas de alumno, que además el punto se va a apoyar en el vértice, que evidentemente es lo único que tiene el punto, que en la capa de líneas va a ser el vértice, cualquier parte del segmento y la mitad del segmento, y el polígono pues va a ser un vértice, segmento, el centroide y la mitad de cualquier segmento. En parcelas exactamente igual. Utilizaremos medidas de metros y le diremos que la tolerancia va a ser de 1. Ya sabéis que en cuanto la tolerancia sea menor y mayor número de capas haya activas, pues el ordenador se ralentizará bastante. ¿Vale? Bueno, pues en este caso vamos a hacer la tarea. El profesor nos va a decir, dibuja una línea en el centroide de tu polígono. Pues aquí, clic, guarda, aceptar. Une el centroide de tu polígono con el punto de la capa de multipuntos. Pues nada, perdón, aquí, activo, nueva línea, centroide y punto. Bueno, algo pasa que no lo coge. ¿Por qué? Vamos a verlo. Porque no le he puesto dónde quiero que enganche. Pues el vértice. ¿Vale? Aunque esté aquí, movemos un poco a la derecha el ratón para que quede el vértice. Ya lo tenemos. Botón derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas me puede decir el profesor? Pues el profesor me puede decir, como yo tengo la última imagen de mi polígono que he hecho en un módulo, el profesor puede decir, seleccióname el polígono, que en el módulo 3, 4, no recuerdo cuál, lo teníais en una posición, y ahora selecciónalo, actívalo y ponlo en uno de los vértices pues, de una parcela, de la propia línea, por ejemplo, de la propia línea que has creado, ¿vale? Llevar cuidado en creer que sin activar esto podéis ponerlo, porque evidentemente yo lo voy a ver. Muy bien, pues esto va a ser un poco la labor que vais a hacer para más o menos entender y bueno, utilizar muy sucintamente lo que es el autoensamblado en QGIS. Un saludo.